el segundo periodo intermedio, que duró casi 200 años, es una época, diría yo, y trágica, y contradictoria, y poco documentada, y al mismo tiempo también heroica, porque es más que todo la historia de la lucha de los egipcios por su libertad, por su independencia contra los Hyksos. Hyksos, aquel pueblo misterioso de origen incierto, algunos consideran que indoeuropeo, otros que semita, han penetrado a Egipto desde el norte por la frontera con la península de Sinaí. Se trataba de un pueblo nómada, tal como dice su nombre, Hyksos, lo que puede ser traducido como reyes pastores o reyes ganaderos, pueblo que al parecer no conocía ni ciudades ni simplemente la vida sedentaria, pero tenían entre los egipcios una gran ventaja: el caballo y el carro de guerra. He aquí algo paradójico. Egipcios, un pueblo que ya contaba con más de 1000 años de historia, con un imperio, como podemos ver, que había pasado por muchos problemas, por muchas crisis y lo han sobrevivido, ahora se desmoronó ante aquellos invasores, tan solo porque estos poseían un caballo otrora desconocido en Egipto, y a los egipcios eso debería parecerles unos engendros realmente de Set, el temible dios de la destrucción, de discordia, porque, como podemos ver, la infantería egipcia, tan fuerte, tan valerosa en los enfrentamientos contra los libios, contra los nubios, es decir, contra otros pueblos que no poseían esa arma, cae atemorizada ante los Hyksos. Así comienza el segundo periodo intermedio, época de divisiones territoriales, cuando los egipcios se sienten como forasteros, como personas de segunda categoría en su propia tierra. Los invasores asiáticos han dominado la mayor parte del país. Sin embargo, hay que señalar que aquella conquista no era completa, porque el poder real de los Hyksos no se extendió más allá del delta del Alto Egipto, el sur del país, un territorio demasiado hostil, demasiado cálido para aquella gente que vino del norte, debió parecerles como una tierra que sí se podría controlar, someter, pero no instalarse ahí. Es más, los Hyksos ni siquiera han ocupado ninguna de las antiguas capitales de Egipto, ni Menfis. Y recordamos que Menfis había sido la capital de los faraones del Imperio Antiguo, ni mucho menos Tebas, ubicada tanto al sur. Los Hyksos, en vez de esto, construyeron su propia capital, copiado al parecer las mejores tradiciones de la arquitectura egipcia, porque los Hyksos de por sí no eran constructores, apenas seguramente habían visto ciudades y fortalezas ya en Egipto, y sin duda en la creación de aquella nueva ciudad, de aquella nueva metrópoli, deberían participar los mejores arquitectos egipcios por obligación, o tal vez seducidos por los invasores a los que les convencieron a servirles a cambio de buenos honorarios. Y la capital de los Hyksos, Avaris, fue fundada en una de las islas del brazo más oriental del Nilo, donde prácticamente no había más que 2 pasos hasta la frontera asiática. ¿Qué significa eso? Que los Hyksos, de todos modos, nunca se sentían seguros en la tierra conquistada. Una capital bien fortificada en una isla fluvial y además cerca
hasta la posible vía de escape de vuelta a Asia. Todo eso estaba bien pensado. Y mientras las antiguas capitales, Menfis y Tebas, entran en la decadencia, aquí prácticamente de la nada hacen una ciudad magnífica. Sin duda, los prisioneros egipcios deberían construir ahí toda la mayoría de las edificaciones. O, como ya había dicho, posiblemente los arquitectos egipcios contratados por un buen precio por los nuevos soberanos de esta tierra. Por mucho que los egipcios odiaban a los Hicsos, considerándolos salvajes, pero con el paso del tiempo, Avaris se convierte en una hermosísima ciudad con los palacios que no tenían nada que envidiar a los menfitas y a los tebanos, y además con unas calles impecablemente rectos, bien proyectados y en un lugar estratégicamente muy importante, prácticamente en las fronteras asiáticas de Egipto. Pero, como se sabe, conquistar un país es solo la mitad de la tarea. ¿Cómo gobernarlo? Cabe señalar que los Hicsos, al parecer, antes de la conquista de Egipto, no eran más que un conglomerado, una especie de confederación de tribus nómadas que no tenía la menor idea acerca del poder centralizado ni de cómo se debe gobernar un imperio. Pero tuvieron excelentes maestros. Decidieron que para qué inventar algo nuevo si aquí tenemos un magnífico ejemplo de la organización sociopolítica de nuestros enemigos derrotados. Los Hicsos prácticamente copiaron sin cambio alguno el sistema político de los egipcios y muy pronto su jefe supremo adopta el título del faraón. Los Hicsos se apropiaron de todo el ceremonial de la corte egipcia, de las vestimentas. El rey de los Hicsos luce la doble corona y incluso, al parecer, como no tenían escritura propia, incluso adoptaron la escritura jeroglífica de los egipcios y comienzan a escribir sus nombres a manera egipcia. He aquí, por ejemplo, el sello real del faraón Apepi de la dinastía XIV. Como podemos ver, los Hicsos incluso continúan contando las dinastías según el modo egipcio, y las dinastías XIV, XVI, que continúan, son en realidad dinastías de origen asiático, dinastías de los reyes Hicsos, y como podemos ver, este sello con la inscripción de Apepi, uno de los faraones de estas dinastías, no se diferencia para nada de los sellos tradicionales de los faraones egipcios. He aquí otro sello de uno de aquellos faraones, faraón Hian, heredero de Apepi, y como podemos ver, aquí también aparecen los jeroglíficos y los símbolos 100% egipcios. En este caso, podemos tan solo admirar la gran capacidad de los Hicsos, no solo para combatir, no solo para conquistar, sino también para adaptarse. No sabemos mucho sobre la religión ancestral de los Hicsos. Ellos muy pronto también se adaptan al panteón egipcio, pero hay unos testimonios bastante oscuros de que su divinidad suprema era un tal dios del desierto. El problema era que los egipcios consideraban que en realidad este dios era el mismísimo Set. Set, quien en la mitología egipcia es el dios del mal, de la muerte, de las sequías, de las destrucciones, es decir, todo lo peor que puede tener un dios. Por eso, muy pronto, estas hostilidades también adquirieron un carácter religioso. Set
en la mitología egipcia, mata y destroza el cuerpo de su hermano Osiris, y por lo tanto Egipto en este caso yacía bajo los pies de los Ixos como un Osiris muerto y destrozado. Tarde o temprano debería aparecer por toda lógica la figura de Horus, el vengador de su padre asesinado. Y algo más. Todos conocemos la historia bíblica de José, hijo de Jacobo, un joven israelita vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado por unos mercaderes a Egipto. Aunque no hay datos exactos ni, digamos, ningún documento histórico que nos confirma la existencia de este personaje, pero por toda lógica, muchos rasgos señalan que José y su familia llegan a Egipto precisamente en la época del dominio de los Ixos. Es decir, en la época, en el segundo periodo intermedio. Y por lo tanto, la mayoría de los personajes de esta historia que nosotros consideramos egipcios no lo eran, debían ser Ixos. Ixos debió ser el primer propietario de José, Putifar, y su malvada esposa, aquella mujer que, como se sabe, había intentado seducir al joven y apuesto secretario de su esposo y posteriormente lo acusa de un intento de violación. Putifar 100% debió ser Ixos, porque en aquella época los egipcios perdieron todo acceso a los órganos del poder. Por lo tanto, su esposa también debería pertenecer a esta etnia asiática, aunque, como opinan algunos, habían algunos nobles y altos funcionarios Ixos que se habían casado con mujeres egipcias de la dinastía destronada. Quién sabe, a lo mejor la esposa de Putifar no solo no amaba a su esposo, sino que también tenía este resentimiento por ser humillada por un enemigo. Así que, como podemos ver, José queda en prisión y aquellos dos personajes que conoce ahí, el panadero y el copero del faraón, por toda lógica también deberían ser Ixos, porque estos dos cargos eran muy importantes en la corte. Las personas que tenían acceso a la mesa del faraón deberían de ser de su máxima confianza y por lo tanto de ninguna manera el faraón admitiría a su lado a los egipcios, aquellos enemigos jurados de su nación. Aquel mismo faraón, quien, como sabemos, estaba martirizado por la pesadilla de las vacas gordas y las vacas flacas, atemorizado por aquel sueño, tampoco era un faraón egipcio en pleno sentido de la palabra. Aunque la historia no nos dice su nombre, la Biblia, como se sabe, a veces es un tanto extraña por mencionar nombres de sirvientes, de esclavos, de consejeros del faraón, pero dejar a él mismo en la sombra. Pero sin duda alguna debería ser uno de los faraones de la 14ª, 15ª o la 16ª dinastía, de las así llamadas dinastías Ixos. Así que José en realidad se convierte en Chati o el primer ministro de uno de aquellos faraones que invadieron Egipto, no faraones egipcios puros. También la bella esposa de José, Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de Onías, tampoco debía ser egipcia. Como se sabe, todos los altos cargos también en el sacerdocio
fueron usurpados por los Hicsos. Así que la bella esposa de José, la madre de sus dos hijos, en realidad no era egipcia. Y, en fin, el mayor argumento a favor de la hipótesis acerca de los faraones Hicsos que personifican esa historia es el hecho de que los hermanos de José y posteriormente toda su familia viajan desde Canaán a Egipto, a la corte, en un tiempo muy breve. Como José era el primer ministro de Faraón, es lógico que debería residir en la capital, cerca del palacio, y cuando en Canaán se desata una terrible sequía, sus hermanos llegan a Egipto, llegan a la casa de José y posteriormente, como sabemos, regresan a Canaán, también en un plazo sorprendentemente breve. Por lo tanto, aquella capital no podía ser ni Tebas ni Menfis, sino, por supuesto, Avaris, situada bien cerca a la frontera. De tal modo, la famosa llegada de los israelitas a Egipto, si la tomaremos como un hecho histórico, y aquel periodo de prosperidad que tuvieron ahí, debió haber ocurrido, sin lugar a dudas, en el segundo periodo intermedio. Los Hicsos nunca se sentían seguros en Egipto, siempre vivían prácticamente bajo amenaza de una rebelión y necesitaban un aliado fuerte y numeroso. Los israelitas, un pueblo también procedente de Asia Occidental, un pueblo emparentado con los Hicsos, si tomamos en cuenta que estos podrían ser de origen semita, se convirtieron en unos aliados perfectos. Y de ahí, como podemos ver claro que esto sería ya correr hacia adelante, podemos explicar por qué luego para los israelitas, después del periodo de la prosperidad, vinieron largos años de la esclavitud, de la humillación, etcétera, etcétera. Esto es fácil de entender. Los israelitas ocupaban cargos importantísimos en el gobierno bajo los faraones Hicsos y luego, cuando Egipto recupera la independencia, de esto vamos a hablar precisamente en adelante, los israelitas quedaron como los malos del paseo, podemos decirlo así, porque ningún pueblo ama a sus invasores, pero aún más detesta a aquellos que han colaborado con él. De ahí, como podemos ver, esta ambigua posición de los israelitas en Egipto. Eran servidores de los Hicsos y por lo tanto odiados por los egipcios aún más que los mismos invasores. Sin embargo, Egipto, aunque conquistado, aunque humillado, no había dejado de existir. Ahora sí vamos a hablar sobre el verdadero Egipto, sobre los verdaderos egipcios, quienes aún seguían soñando con recuperar su libertad. Los restos de la última dinastía nativa, la 13ª, huyeron de los invasores al sur del país y en Tebas, aquella misma Tebas que no era ahora más que la sombra de la otrora espléndida metrópoli del Imperio Medio, fundaron su propia dinastía, la dinastía 17ª, que existió paralelamente con la dinastía 16ª de los Hicsos. Así que, como podemos ver, ya vamos hacia el final del segundo periodo intermedio y ahí existían prácticamente dos reinos, dos faraones y dos dinastías paralelas. En Avaris, en el norte, la dinastía 16ª de los Hicsos, y en el sur, en Tebas y en un pequeño territorio reducido, la dinastía 17ª.
Cabe señalar que la postura de los primeros reyes de esta nueva dinastía no era nada favorable porque los Hicsos les permitieron gobernar, les permitieron seguir con sus tradiciones solo con una condición: deberían rendir culto al rey de Avaris, pagarle tributo, en fin, estaban reducidos hasta la posición de unos simples títeres o vasallos. Esto lo entendían muy bien los primeros faraones de aquella dinastía y por lo tanto no protestaban. Tanto su fundador, el rey Sehem-Ra, como su heredero Intef trataban de mantener la apariencia de buenas relaciones con los Hicsos y pagaban los tributos, no protestaban y no pretendían ampliar la zona de su influencia. Es más, estos reyes vivían prácticamente una doble presión, porque los reyes de la vecina Nubia, recordamos, los nubios tampoco tenían muchas razones para querer a los egipcios. Estos los invadían, los imponían también los tributos y ahora, al parecer, los nubios, actuando según el principio el enemigo de mi enemigo es mi amigo, han reconocido la soberanía de los Hicsos. Por lo tanto, los reyes de la 17ª dinastía tenían que vivir prácticamente entre la espada y la pared. En el norte, los Hicsos. En el sur, los aliados de estos nubios. ¿Cómo preservar la independencia o al menos la apariencia de la soberanía? Pero ellos sí lo esforzaron, lo hicieron, consolidaron su dinastía y poco a poco, entre las filas de aquellos reyes y más que todo reinas, comienzan a sobresalir unas personalidades realmente íntegras, realmente heroicas, unos auténticos patriotas de su tierra dispuestos a luchar. Podemos decir que la lucha como tal comienza con una reina, la reina Tetisheri, quien fue esposa del faraón Sennacherib, quien en realidad no había dejado un gran rasgo en la historia. Parece que Sennacherib había muerto relativamente joven y Tetisheri quedó gobernando como la regenta de su hijo Seqenenre. Seqenenre, que posteriormente se convertiría en un auténtico héroe y mártir de la independencia egipcia. Aquí precisamente vemos el filo de un hacha de guerra de Seqenenre, quien lo caracteriza como un hábil guerrero. Y realmente había sido el faraón con un destino tan heroico como trágico. Famosa es la anécdota sobre el primer enfrentamiento abierto entre los reyes de la 17ª dinastía y los Hicsos. En aquel entonces, en Avaris gobernaba el faraón Apepi, uno de los personajes más odiados por los egipcios debido a que no mostraba ningún respeto hacia los cultos tradicionales. Y Seqenenre tenía en un estanque cerca de su palacio un rebaño de hipopótamos sagrados. Cabe señalar que el hipopótamo, y sobre todo un hipopótamo hembra, es considerado en Egipto un animal sagrado, símbolo de la diosa Taweret, la misteriosa del horizonte, patrona de mujeres embarazadas, de los niños recién nacidos, y se creía que aquellos quienes la ofenden quedarán sin descendencia por siempre. Y como todo egipcio devoto, el rey Seqenenre y su familia adoraban a esta diosa. Pero de pronto Seqenenre recibe una carta oficial de Avaris que dice:
tus hipopótamos sagrados están resoplando con demasiada fuerza que yo no puedo dormir. Y tenía el sello oficial del faraón Apepi. Claro, puede surgir una pregunta: ¿cómo los hipopótamos desde Tebas no dejaban dormir a un rey que estaba a centenares y centenares de kilómetros al norte en Avaris? Pues aquí vemos un desafío a los cultos tradicionales, pues Apepi insistía en que aquellos hipopótamos fueron diezmados, eliminados, algo que por supuesto ningún egipcio podría permitirse. Otros ven aquí la alusión oculta a que los egipcios del sur comenzaban a tomar demasiada libertad en sus decisiones y que Seqenenre, a lo mejor negando pagar el tributo, comienza a desafiar a su supuesto superior. Pero Seqenenre aún así no se rinde y tiene lugar la primera batalla en casi 200 años, primer enfrentamiento armado abierto entre los Hicsos y los egipcios. Aquella primera batalla debió de ser muy encarnizada y lastimosamente la trágica para el faraón egipcio. ¿Cómo quedó el rey después de la batalla? Aquí podemos ver la cabeza de la momia del faraón Seqenenre vista desde delante y aquí su vista desde abajo. Realmente, como podemos ver, su rostro quedó terriblemente destrozado porque aquí hay golpes de una lanza, 3 heridas, ni más ni menos, causados por un objeto que muchos consideraron la punta de una lanza o de una espada, una herida del hacha que prácticamente le destroza la nuca y también un golpe de maza. Posiblemente este faraón estaba luchando en plena batalla, no se ocultaba tras las espaldas de sus soldados, posiblemente rodeado por varios enemigos y destrozado por sus armas antes de que sus guerreros pudieran acudir en su ayuda. Aquí podemos ver que los antropólogos han logrado restaurar la cara de Seqenenre a pesar de todas estas atrocidades que había sufrido. Y aquí vemos a un hombre relativamente joven que todavía no había llegado ni a los 40 años y viendo esta expresión, sin duda es imposible creer que un hombre así, con esta expresión tan decidida, tan valerosa, podría aceptar las condiciones tan humillantes de los Hicsos. Prefirió la muerte. También el estado de la momia evidencia que no lo habían embalsamado a tiempo, que el cuerpo ya debería comenzar sufriendo la putrefacción. Cuando lo encontraron, lo llevaron a Tebas y ahí lo enterraron. En esta escena imaginaria pero verosímil, vemos cómo el cadáver de Seqenenre es encontrado después de la batalla por su esposa, la reina Ajotep, y el príncipe Kamose. Sin duda, para ellos dos, encontrar a su esposo y padre en semejante estado debió ser algo terrible. Pero para la gran sorpresa de los Hicsos, quienes creían que Ajotep, la viuda de Seqenenre, una mujer débil, entre comillas débil, digamos, debería postrarse ante ellos y también inculcará a sus hijos la sumisión para que no se repitan el destino de su padre, estaban muy equivocados. Ajotep, apodada por los egipcios la Reina Libertad, realmente una gran mujer, una auténtica reina guerrera. Ella asume el trono como la regenta de sus hijos y algo curioso es que cuando fue encontrada la tumba de esta reina,
con su máscara póstuma que, como podemos ver, nos muestra a una mujer digna, compañera del aguerrido faraón Seqenenre, también con una expresión muy valerosa y decidida. Pero algo curioso que además de las joyas, cosméticos, perfumes y otros objetos propios a una noble dama, encontramos aquí varias hachas de guerra, varios puñales y también una condecoración que en Egipto se concedía solo a los soldados por su valor en el campo de la batalla, las 3 moscas de oro. Puede surgir una pregunta: ¿qué tiene que ver una mosca, aunque sea de oro, con el valor en la batalla? Pues los egipcios creían que la mosca es una compañera eterna del soldado, pues donde hay campos de batalla, donde hay sangre, donde hay muertos, siempre habrá moscas en gran cantidad. Y también se creía que un verdadero soldado, un verdadero guerrero, debe ser como una mosca, instigar al enemigo sin darle ni un instante de suspiro. Una mosca de oro de por sí era una condecoración muy importante. Solo un soldado que sobresalía en el campo de la batalla podría recibirlo. Y aquí, como podemos ver, ni más ni menos, 3 moscas en la tumba de una mujer. Sin duda, Ajotep debió ser una gran guerrera. Aunque no hay testimonios, digamos, exactos de que ella realmente combatía en la batalla directamente, asemejándose tal vez, como en esta imagen, a la mismísima Neit, la diosa de la guerra, pero es cierto que supo educar a sus 2 hijos, Kamose y Ahmose, como unos auténticos vengadores, no solo por la muerte de su padre, sino también por el honor, por la dignidad de Egipto. Aquí vemos al faraón Kamose, el heredero de Seqenenra y, según suponen la mayoría de los egiptólogos, hijo mayor, el primogénito de Ajotep. Aunque algunos afirmaban que Ajotep era como demasiado joven para ser la madre de Kamose, pero no es de extrañar. Muchas mujeres egipcias, incluso reinas, se casaban muy jóvenes. A la edad de 14, 15 años ya tenían su primer hijo. Posiblemente esto había sido el caso de la reina Ajotep, pero no importa, en fin, que ella era madre, tía, hermanastra, prima, eso no importa. Lo importante es que bajo su dirección, Kamose se convierte en un gran estratega y realmente su lucha contra los Hyksos y contra otros enemigos de Egipto había sido mucho más exitosa que la de su padre o su hermano mayor, como dicen algunos, Seqenenre. Ante todo, el joven faraón intenta garantizar la paz, la tranquilidad en la retaguardia, porque no quiere dejar ningún enemigo a sus espaldas. Por primera vez en siglos, los egipcios emprenden una nueva expedición contra los nubios para, con el pretexto de castigarlos por hacer amistades, por hacer alianza con los Hyksos tras la espalda de los faraones tebanos. La campaña es todo un éxito y los nubios, como podemos ver en esta pintura mural, vuelven a pagar tributo a los egipcios tras más de 200 años de receso. Ahora, firmada la paz con los nubios, garantizada la seguridad en las fronteras meridionales de su reino, Kamose decide atacar a los Hyksos. Como ya hemos visto antes, los Hyksos habían construido su capital, Avaris, en una isla fluvial
en el extremo oriental del delta del Nilo. Por lo tanto, el joven faraón Kamosé hace énfasis en la construcción de los barcos en su perfección para hacerlos más móviles, más eficientes, es decir, para poder atacar a los Hicsos por el agua, algo que ellos no esperaban. Y las batallas fluviales, las batallas sobre el agua contra los Hicsos fueron todo un éxito. Aunque los egipcios ya antes habían construido barcos, pero más que todo para las expediciones comerciales al Punt, a otros países ubicados al otro lado del Mar Rojo, también los usaban para transportar las tropas, como en caso, por ejemplo, de las expediciones a Nubia, pero bajo Kamosé, Egipto obtiene una auténtica armada de guerra. Avaris es bloqueada por agua en todas las direcciones. Pero lastimosamente, Kamosé muere muy joven. Llegó al poder al tener poco más de 20 años y ya en 3 años muere. He aquí su sarcófago, como podemos ver, un sarcófago sumamente modesto para un hombre de tan alto rango. Como podemos ver, él era un sarcófago más bien de un guerrero, de un soldado caído en el campo de la batalla. Los documentos oficiales no nos cuentan con detalles de qué precisamente murió Kamosé, posiblemente de alguna herida en la batalla, porque él mismo conducía las tropas contra los Hicsos, o posiblemente alguna enfermedad que había contraído en la campaña, pero la momia de este rey lastimosamente estaba muy deteriorada como para poder establecer la causa de la muerte. Los Hicsos piensan que tienen un respiro, que ahora que no está su principal enemigo, Kamosé, la reina Ajotep, para quien, como sin duda alguna, era muy difícil, primero la pérdida de su esposo, ahora la pérdida de su hijo mayor, que la reina iba a rendirse y Avaris estará fuera del peligro. Pero estaban muy equivocados. Ahora Ajotep deposita todas las esperanzas en su hijo menor, Ahmosé, el último varón vivo de la 17ª dinastía. De Ahmosé sabemos que él se convierte en faraón teniendo poco más de 10 años, cuando su hermano mayor muere repentinamente en la guerra. Sabemos también que él estaba muy influenciado por las dos mujeres de su familia, por su abuela Tetisheri, quien, aunque ya anciana, todavía tenía mucha influencia en la corte, y por su madre Ajotep. Posteriormente, el joven faraón encargaría esta estela tan curiosa de doble cara, donde él aparece haciendo ofrendas, honrando a su madre y a su abuela, aquellas mujeres que sin duda alguna influenciaron mucho en su carácter. Desde niño, Ahmosé pasa el tiempo entrenando con las armas. Sin duda alguna, bajo la influencia de su abuela y de su madre, sabe que su misión principal sería vengar la muerte de su padre, de su hermano mayor, y finalmente convertir a Egipto en una nación libre. La abundancia de las armas que están relacionados, marcados con el nombre de este rey, como por ejemplo esta daga o esta hacha de guerra, también hablan de su carácter muy aguerrido. Esta hacha, si nos fijamos en su filo, he aquí su imagen más ampliada, podemos ver, representa al joven faraón humillando
a un prisionero Ixos, una imagen muy simbólica. Pero cabe señalar que aunque Ahmose sin duda alguna admiraba el valor de su hermano mayor, él consideró que desarrollar solo la flota de bloquear a los Ixos únicamente por el agua no sería lo suficiente, que a los Ixos hay que exterminarlos, hay que vencerlos empleando su propia arma, es decir, el carro de guerra. Cabe señalar que los egipcios en los 200 años transcurridos desde que habían visto por primera vez a un caballo, ya le perdieron miedo, ya veían que no era ningún monstruo, ningún engendro de Set, sino un animal muy útil, aunque algo difícil de domar, y al faraón Ahmose se le atribuye un invento que posteriormente glorificaría tanto el ejército egipcio como el típico carro de guerra egipcio. Aquí, en una pintura mural procedente de una tumba, podemos ver cómo era la tecnología de la fabricación de un carro de guerra y el clásico carro de guerra egipcio de este aspecto, según se cree, fue diseñado por el mismo Ahmose. El faraón seguía la regla tan antigua como el mundo: si quieres vencer a tu enemigo, aprende de él, toma lo mejor de él y perfecciónalo. Realmente, este carro de guerra egipcio, que llevaba solo 2 tripulantes, carecía de resortes, lo que lo hacía bastante inestable, pero también le daba ventaja en la velocidad, en la ligereza y en la facilidad para maniobrar. Sin duda alguna se convirtió en el arma principal de Ahmose y en la garantía de su victoria sobre los Ixos. El mismo Ahmose se convirtió en un magnífico conductor de carro y guiaba, al igual que su hermano, él mismo el ejército a la batalla. Finalmente, en el año 1550 a.C., precisamente debido a aquella innovación de Ahmose, el carro de guerra, los Ixos son derrotados, expulsados de Egipto, y con eso termina el segundo periodo intermedio. El joven vencedor Ahmose funda una nueva dinastía, 18ª, y con él inicia el periodo del máximo esplendor de Egipto, el Imperio Nuevo o el Reino Nuevo, que sería el tema de nuestro próximo encuentro.